Bienvenidos a un episodio más de Texans. Hace algunas semanas hicimos este hormiguero que está aquí. Un hormiguero en forma de cubo que nos permitió en él manejar el concepto de hormiguero vertical y el concepto de hormiguero horizontal al tiempo. Pues inspirados en ese hormiguero, hoy traemos este hormiguero que está acá. Un hormiguero lujoso, un hormiguero muy lindo. Disfruté mucho hacerlo. Hace meses les pregunté a ustedes qué figuras geométricas les gustaría ver aplicadas en un hormiguero. Y hoy vamos a aplicar en las cámaras y galerías de este hormiguero, vamos a aplicar el concepto del círculo, esfera, cilindro. Vamos a hacer casquetes esféricos dentro de las galerías, dentro de las cámaras y cilindros. Este hormiguero tiene también algo muy valioso que hemos hecho ya hace algunos años, venimos haciéndolo, y es las compuertas de expansión. Es un hormiguero progresivo. Hace algunos meses este suscriptor que está aquí, o el dueño de este hormiguero, me pidió que le hiciera este hormiguero. Y miren la ventaja de tener compuertas de expansión. Él ha podido aguantar sus hormigas dentro de la primera sección hasta que esté muy llenito. Eso les da estabilidad, fortalece a la colonia y le da confianza a las hormigas, y muy seguramente en las próximas semanas estará abriendo la siguiente compuerta para ampliar su hormiguero. Pues este concepto se lo hemos aplicado también al hormiguero de hoy. Si esta es tu primera vez en el canal, ¿qué esperas? Suscríbete si así lo deseas, o si ya eres suscriptor y quieres hacerte miembro, bienvenido. Apreciamos mucho el apoyo que los miembros le están dando al canal, y a los miembros les estamos compartiendo eventualmente videos exclusivos para ellos, con diseños también muy interesantes. Bienvenidos al canal, disfruten de este video y les mando un abrazo y una feliz crianza de hormigas. Empezamos preparando las herramientas que vamos a utilizar. Voy a utilizar estas tres puntas para ruteadora. Cada una tiene un diámetro diferente, de mayor a menor, y nos va a permitir dejar una especie de casquete esférico dentro de las ranuras de las cámaras. Y hago una distribución, más o menos empiezo a hacer un bosquejo de lo que voy a hacer. Voy a colocarle dos compuertas, entonces primero lo que voy a colocar es el acrílico. Le coloco los tornillos para que el taladro que me quede en el acrílico me quede exactamente igual en el hormiguero, y dentro de ese agujero pueda yo colocar las compuertas pivotantes. Una vez las he hecho, ahí van a ir las compuertas. Termino de trazar la idea del hormiguero. Va a llevar varias caras, parece una especie de cubo. Obviamente hay unas caras que no vamos a tallar, la cara de abajo, la cara de atrás va a estar destapado, pero da una idea ya parecida a la de un cubo. Mientras tanto, hago otra pieza de madera rectangular a la que le pego una sección en diagonal, sobre la cual hago unos trazos equidistantes y elaboro unos agujeros con la broca. Estos cilindros van a convertirse en unas cámaras cilíndricas tipo camarote de barco o de submarino. No sé si estoy fantaseando mucho, pero algo así. Y utilizo la fresa semiesférica más grande para hacer esas ranuras. Noten ustedes, empiezan ya a surgir unas figuras bastante interesantes, y luego pongo la fresa que le sigue, un poco más pequeña, para hacer unas ranuras más angostas y un poco más profundas. Y noten ustedes cómo empieza a jugar esas texturas entre casquete esférico, cilindro. Se ve bastante artístico, bastante interesante e igualmente práctico. Entonces básicamente ahora empezamos a jugar con los diferentes tamaños de fresa. Dependiendo del espacio que nos quede, haremos algunas ranuras más angostas. Ya empezamos a trabajar nuevamente la base del hormiguero, que es esta. Y voy a usar, aparte de esas tres fresas, voy a usar esta que es recta, porque quiero hacerle un par de ventanas. Fue algo que me surgió sobre la marcha. Es un nuevo concepto ahí que me pasó por la cabeza, y lo estaremos explorando más ampliamente en otros hormigueros futuros. Más adelante van a ver esas ranuras, miren ustedes, que nos van a permitir ver por dos lados diferentes la misma cámara, la misma galería. Hacemos esa ranura con ayuda de la sierra circular de mesa, y en esa ranura lo que voy a hacer es que voy a incrustar la parte rectangular donde hicimos los taladros cilíndricos. Ahora estoy aquí ubicando, más o menos dándome una idea de dónde vamos a dejar la torre de humedad. Es un recipiente cúbico bastante grande, por eso quedó destapado por ese lado el hormiguero, y hago unos pequeños agujeros para irme ubicando.
y poco a poco iré fresando. Noten ustedes, más o menos va a quedar ahí, pero por la parte de atrás, y poco a poco voy fresando, voy tallando hasta que me dé el tamaño que quiero de acuerdo al área que va a ocupar la torre de humedad. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la malla de acero inoxidable. Le pongo pegante en la mitad en ese tabique porque no quiero que se me pasen las hormigas por debajo. En uno de mis primeros hormigueros me pasó y no quiero cometer ese error. Y lo que voy a hacer es que le coloqué pegante también al borde del recipiente acrílico para que la malla quede también bien pegada en el contorno. Pongo la malla, pongo el recipiente y noten ustedes ahí en la mitad quedó el pegante agarrando la malla, lo cual nos va a dar la tranquilidad de que no quede un pasaje por debajo de ese tabique. Ahora agarro la parte que va a ir vertical, la otra, y dejo esos agujeros enfrentados uno al otro en el mismo lugar para que por ahí se conecte, que es esa especie de túnel en donde van a pasar del área horizontal al área vertical. Una vez he pegado ese espaldar o esa parte vertical dentro de la ranura, ya tenemos una sola pieza, el hormiguero. Noten ustedes, ya tiene su malla, ya empiezo a hacer los corredores que van a ir conectando algunas galerías, y ahora más adelante les voy a explicar en cuántas secciones y cómo se van a ir llenando esas secciones del hormiguero. Quiero quitarle todo ese filo, redondearlo para que se vea un poco más elegante. Uso esta fresa que tiene como una curva cóncava y miren ustedes cómo queda de bonito. Es un detalle, como llamo yo, de fina coquetería para darle un buen remate, un buen acabado a las esquinas o a los filos de la madera. Y ya está tomando forma. Ahora solo nos resta colocar los detallitos, la espuma antivibración. Ya le puse una capa de aceite mineral para que le dé realce a las vetas y granos de la madera. Y esta madera es muy hermosa, es nogal. Ya puse los acrílicos, eso lo han visto en otros hormigueros. Ahora vamos a retirar el plástico protector de los acrílicos. Es una de las partes que más me emociona porque empieza ya a verse cómo finalmente quedó esta preciosura de hormiguero. Y aquí podemos ver un hormiguero que realmente tiene una capacidad bien grande, aunque no ocupa mucho espacio. Es un hormiguero donde vamos a poder albergar bastantes hormigas por un buen tiempo. Y miren, lo que me encanta de este hormiguero es el espacio que vamos a tener, porque esa parte vertical, la última sección, tiene mucho espacio. Y ahora vamos a ver entonces cómo es el asunto. Esa es la entrada, pero antes les quiero mostrar aquí esa sección diagonal, un poco extraña con los agujeros cilíndricos. Le puse esos magnetos porque ahí voy a dejar permanentemente este acrílico rojo. Esa parte la vamos a tener así y solo la destaparemos cuando querramos ver a las hormigas que vivan dentro de esos cilindros. Y aquí empieza el serpentín, se va a conectar a esta parte superior. Eso es la primera fase del hormiguero. Y vamos a poder ver por ahí, pero no se va a conectar con la parte de abajo. Abrimos esa compuerta, vamos a la segunda etapa del hormiguero, que va a ser toda esta parte de arriba, que también tiene una parte de torre de humedad. Va a conectar con este resto de frente, el que está ahí, y va a conectar en este lado de ahí, nótenlo ustedes, va a conectar con el otro lateral, que es también un buen espacio. Entonces vamos a tener esas tres áreas, la de arriba, la del frente y la del lado izquierdo. Y luego abrimos esa compuerta y vamos a conectar con la fase 3 del hormiguero. Todo ese espacio, esa gran cámara, esa gran galería con cámaras cilíndricas y con cámaras verticales. Va a ser bien interesante ver esto lleno de hormigas. Y ahí noten ustedes, cuando yo quiera verlas, pongo luz por detrás y vamos a poder ver de aquí a unos años. Eso tomará tiempo, ya sea que me toque a mí o a alguien que se quede con este hormiguero. Creo que lo voy a dejar para mí. Voy a meter unas hormigas de color claro porque el hormiguero es oscuro. Y bueno, hacía mucho que no le ponía tapas de corcho. Aquí le puse unos magnetos, vamos a colocar esa y vamos a hacer una cajita de corcho. Y mientras vemos esa cajita de corcho, seguramente ustedes se han preguntado qué otros hormigueros lujosos tenemos en el canal, porque hemos hecho unas bellezas con ramas, con pedazos de madera muy exóticos. Aquí les dejo esta lista de reproducción para que disfruten de hormigueros de lujo. Gracias, un abrazo y feliz crianza de hormigas. Chao.